Hoy vamos a charlar con Juan Holgado, trabaja en ciberseguridad, en un entorno donde las decisiones importan. Hoy vamos a hablar de criterio, vamos a hablar de presión, de lo que no se puede automatizar. Va a ser una conversación sin prisa, así que disfrutad. Esto es El Último Nodo. Muchas gracias. Una pregunta, Juan. Si tuvieras Cuéntame. que explicar a alguien lo que haces sin que tuviera contexto técnico, ¿qué le dirías que haces? Vale, diciéndolo brusco y rápido, yo soy el que va dando palos a los administradores de sistemas para que arreglen los agujeros de seguridad. Cuando empieza tu jornada laboral, ¿qué tipo de preocupaciones suelen aparecer primero? Suelen aparecer, sobre todo, el tema de que haya una vulnerabilidad, no vamos a decir zero day, pero criticidad alta, por ejemplo, el último caso que hubo de React to Shell, y en este caso que haya bastantes servidores implicados. Esto supone bastante más trabajo, y no solo trabajo, sino el tiempo en el que no está parcheado es un tiempo en el cual puede haber algún tipo de intrusión. Es así lo que más me molesta cuando no estoy trabajando. Cuando duermo y veo que hay una vulnerabilidad, saber perfectamente de que seguramente esté implicado yo en algún punto dado del día siguiente. Bajo tu opinión, Juan, ¿crees que se parchea lo suficientemente rápido? No, para nada. También entiendo de que hay ciertas circunstancias en el entorno, ya sean todos los nichos, ya puede ser bancario, pueden ser industriales, que cómo está orientada la infraestructura más a cliente que a ser, digamos, óptima para el funcionamiento correcto, sí que se nota que va muy lento en ciertas circunstancias. Actualmente estás en el sector bancario, si no me equivoco. Actualmente estoy en el sector bancario, en un cliente bastante grande, abarca zona euro y zona América. Bueno, digámoslo, es mundial, digámoslo. Bueno, al final un poco es bastante crítico, ¿no? Porque, en tu opinión, ¿qué parte de tu trabajo considera muy importante, pero que casi nunca genera un reconocimiento inmediato? Claro, al final se suele reconocer la labor del Blue Team, del Red Team, sobre todo, pero sí que hay una pequeña parte que yo desconocía, también hasta que no he entrado este año en este puesto, que es la parte de vulnerabilidades. O sea, al final tú sabes cuando un Blue Team hace algo porque dice, vale, he parado un ataque por las reglas de Firewall, he parado sabe Dios que un virus, porque mi analista de malware lo ha analizado y efectivamente es un virus, o he parado algo en el EDR porque soy analista de EDR. Pero, por ejemplo, nunca nadie se suele fijar, esto me ha pasado porque lo que te digo, o sea, este puesto casi prácticamente nadie sabe qué hace, es saber dónde están las vulnerabilidades, cómo ocurren, por qué ocurren y perseguirlas para que esto se cierre. Porque al final, un administrador de sistema va a vivir igual de tranquilo, porque al final él sabe que si su sistema no falla, todo bien. O sea, al final la seguridad, como sabemos, ya es algo que se deja más bien de lado. Entonces es algo más bien triste que se dé esto de lado. Pero sí, al final este trabajo se trata de tapar parches. O sea, es así como lo que no se ve, pero al final de los trabajos más importantes que hay. Se puede decir que, no sé si tú o parte de tu equipo los persigue activamente. Los, Perdón, los persigue activamente. los perseguimos activamente. Al final no podemos meter mano, porque al ser infraestructuras tan grandes, no sabemos realmente cuál es el trasfondo de X servidor, de X servicio, de X puerto. Sí. Pero sí que estamos activamente detrás de ellos. O sea, tenemos una lista de checks que todos los días revisamos para ver si la vulnerabilidad se ha revisado. Ahora, imagino que me preguntarás en algún punto dado por herramientas y demás. Siempre se tiene que, cuando se inicia la jornada, te metes en una herramienta, que a día de hoy puede ser Quali, Kena o lo que sea, y vas viendo si hay avance. Si no hay avance, pues te echa la mano a la cabeza, depende de qué, de qué agujero sea. Y si no, pues nada, es simplemente eso, ir dando palos, porque al final tú tienes que pensar que los administradores de sistemas no quieren complicarse demasiado la vida, quieren tener algo que funcione, que al final es su trabajo, o sea, no estoy haciendo las culpas, soy unos vagos, cabrones, que lo sepáis ustedes, pero sí, al final es eso. Como estás ahora en un sector bancario, Juan, ¿qué fue lo que más te sorprendió al entrar? Porque cada trabajo de ciberseguridad pues, es un mundo, ¿no? En ese sentido, en el sector bancario, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Es
lo grande que es, tío. O sea, tú al final, como usuario que estás fuera, tú al final dices, hostia, qué putada que mi banco, ahora el cajero no va. O quiero sacar X dinero y no va. Es una putada para ti, mi usuario. Pero claro, hay tanta complejidad que hay ciertas partes en las que nadie sabe quién lleva X servidor, nadie sabe este servicio realmente quién lo maneja, estas bases de datos que a lo mejor llevan desde el año 2000 sin actualizarse. Pues claro, o sea, un problema de todo esto, de tu infraestructura, es que hay veces que es tan grande y tan compleja que no se tiene mucha idea de quién lleva el qué. Siempre falla un poco eso en todas las organizaciones, ¿no? Suele pasar, o sea, quiero entender que las medianas empresas, que sobre todo donde ya me he trabajado a excepción de estos 2 años en Telefónica, suele ser menos, porque al final es como más familiar, digamos, entonces sueles conocer bastante más la infraestructura, pero a medida que crece se va perdiendo un poco el hilo de todo, y más si no tienes un buen organigrama o una buena infraestructura para que tú sepas tracearla. Sí. También por parte de muchos equipos no ayudan a la colaboración. En mi experiencia personal, cuando por ejemplo exponen algo a la red, no le hacen seguimiento, no lo notifican y Hmm. como que se queda un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? Hay más de una vez que sueltas endpoints que tú realmente no, ni la has soltado. O sea, no debería estar abierto al público, pero sin embargo, están. Y esos son de la mayoría de vulnerabilidades que se producen cuando hay perdóname, cuando hay un hackeo o lo que sea y nadie sabe por dónde ha entrado porque no ha sido por un phishing o lo que sea. Siempre que hay un forense o lo que sea, dice, vale, han entrado por este servidor que lleva expuesto desde el año 2008 y no teníamos ni idea de que existía. Tipiquísimo, tipiquísimo. ¿Cuál es la parte, Juan, de tu trabajo que requiere más juicio personal más que un juicio técnico, por decirlo así? Más que el juicio personal, es el cómo llevas a cabo ciertas instrucciones. Que al final sí que tenemos aquí, tú lo sabrás más que nadie también, junto a mí, que el multitasking es algo que llevamos al día, o sea, es algo que ya tenemos prácticamente implantado en el cerebro. Entonces, saber qué tareas priorizas antes, porque sí que es verdad de que no siempre depende de la vulnerabilidad de la criticidad, porque yo puedo tener una criticidad de un 10, como fue la de React to Shell, y que solo me afecte a un servidor. Y en cambio yo puedo tener una vulnerabilidad media alta, pero me afecta a 18.000 servidores. Entonces, hay veces que sí que te dan indicaciones, tu service owner, un service operation, agente de seguridad que tenga por encima de ti, te suele dar ciertas indicaciones, pero a la hora de realizar los parcheos y demás, sí que cae un poco en ti el cómo lo hace y cómo se planea. ¿Qué es lo que suele pasar por tu cabeza, Juan, cuando en una entidad bancaria tienes que tomar una decisión importante? Pues sobre todo es ver cómo va a afectar, porque al final, o sea, si tú crees que esto es como un laboratorio que tienes en tu casa, siempre, parte de esa base está muy equivocado. Está muy equivocado. Ya no lo digo a nivel bancario grande, sino a todo tipo de empresas. En el momento en el que tú crees que va a tener la misma repercusión un, un update que hagas un Linux a un update que hagas en un Red Hat que a lo mejor tiene 12 núcleos de un banco, pues quizás te has cargado 30 horas de trabajo de un sysadmin que se va a poner ahora a investigar el por qué ese patch no ha funcionado. Entonces, es lo que comentamos al final. A más grande es todo, más es fácil que la cagues en Sí, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de configuración. Hay un punto dado en el que un 0 y un 1 pueden cambiar toda la diferencia de una infraestructura, tío. Y eso es muy peligroso. sí. Si te borrasen todo el conocimiento y empezaras de cero, como si fuera un junior o un becado, Juan, en tu trabajo actual, ¿cuál es la parte que te resultaría más difícil asumir? Actualmente más difícil asumir es la parte de las soft skills. Es el como aprender a... Porque es difícil al final. O sea, todo el mundo cree que sabe trabajar en equipo hasta que tienes un equipo. Entonces, sobre todo es saber cómo actuar en ciertas circunstancias, porque hay veces que vas a tener tensiones, somos humanos, la vamos a cagar. O sea, hay que tener en cuenta de que la vamos a cagar, no una ni dos, sino cientos de veces. Entonces, hay que saber reconocer el error o intentar, en vez de echarnos la culpa, atajar el error. Hay que saber trabajar en equipo, hay que saber tener pensamiento crítico, hay que saber a veces cuestionar lo que te dicen, porque, como te digo, al final todos somos humanos. Un jefe
aunque sea tu puesto infinitamente superior, también la puede cagar, ha tenido un mal día o lo que sea. Entonces, una instrucción que él te diga, también tienes que valorar tú críticamente, a ver si por lo que sea me ha dicho de que sí, que ya haga un update, a lo mejor ese update se ha cagado 300 servidores, pero porque me lo ha dicho él. Y al final, responsabilidad, aunque te la haya dicho él, tú como técnico, como persona que tiene conocimientos técnicos, o se supone que debería tener, pues quizás te has cargado toda esa infraestructura pues bueno, por eso, por no tener un pensamiento crítico. Entonces, sí, yo te diría soft skills sobre todo. Al final todo lo técnico, todo el conocimiento, si lo puedes leer, lo puedes aprender, pero todo lo que sea tema de cabeza, psicológico, pues, todo lo que sea relacionado con personas, es mucho más difícil de entender y adaptarte que algo que puedes realmente aprender por lectura, digamos. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, Juan. A raíz de eso, una pregunta, porque tú hace no mucho, me corriges si me equivoco, estabas de coordinador de Neuno, ¿no? Así es. ¿Qué fue un poco lo más difícil de pasar a un técnico normal a también a Team Lead, por ejemplo? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil es el cambio del tamaño del equipo, porque yo estaba acostumbrado, antes yo era pentester, hace unos cuantos años, y yo llegué a tener un equipo de 3 personas. Entonces, no es lo mismo tener un equipo de 3 personas a que te pongan a coordinar prácticamente un SOC tú solo, de aproximadamente unas 30 personas y un proyecto multinacional. O sea, que tienes parte de tus personas distribuidas en Sevilla, Málaga, Cádiz, Madrid, y gente pues en México, Colombia, Latinoamérica, así. Entonces, el mayor reto que me supuso a mí fue, primero, el choque cultural de las dos culturas, porque es obvio que no vas a trabajar es la misma circunstancia y nada por el estilo con, con gente que tú ya conoces en oficina, con gente de que quizás jamás vas a ver porque están en otros países. Y también por el hecho de la cantidad y la magnitud del equipo. Porque al final tú no vas a conocer a todo el mundo como te gustaría conocerlo. Puedes hacer muchos briefings, puedes hacer. Lo que yo hacía al final mensualmente era como un one by one, que eso se lo recomiendo a todo el mundo que me esté viendo, que tenga gente a su cargo. Eso es lo mejor. Al final te pones un poco en contexto de su situación, que al final no todo lo laboral vale. Al final, si estás viendo que un desempeño es inferior al que tú crees que debería tener, quizás porque hay algo que no cuadra en su vida personal, está pasando una mala racha, al final. Yo siempre digo que antes de trabajo de eso somos humanos, hasta que llegue a la IA y nos mate. O sea, esto lo tengo más claro que el agua. Ahora Ahora hablaremos un hablaremos. poco de la IA. Pero eso, tío, al final es adecuarte a cómo funciona un equipo de trabajo, fue lo que más me descolocó, tan grande y tan multinacional, cómo llevarlo. Pero al final, oye, no se ha caído, estamos bien. Una pregunta, hablando de lo que has dicho de liderar, de los compañeros, etcétera. Imaginémonos en un plano nacional. ¿Tú qué tan necesario ves el uso, o sea, el ir con cierta recurrencia a la oficina? ¿Crees que es muy necesario ir toda la semana? Vale. Este tema es un poco curioso porque yo hasta hace bastante poco, hasta la altura, ya decía yo que el teletrabajo era el rey. O sea, no te hace falta ir prácticamente a oficina. ¿Qué pasa? Perdón. Sí. Que al final hay proyectos y proyectos. Hay trabajo y trabajo. Entonces tú no puedes decirle, por ejemplo, a un programador que es full stack, decirle, oye, tiene un trabajo 100% remoto. Que él va a decir, vale, mientras yo tenga mis reuniones con clientes, mientras yo vea qué quieren hacer y que me den feedback y demás, no tengo por qué pisar oficina. Tiene sentido. Pero, por ejemplo, un manager de seguridad sí que tiene cierta repercusión a la hora de tener un 100% remoto. Oye, no digo que sea imposible. Yo, de hecho, he estado un tiempo con 100% remoto y todo bien. Pero sí que hay ciertas circunstancias en las que el proyecto, pues, es mejor tener una comunicación cara a cara con el cliente, porque al final va a ir dando mejor que una llamada, porque al final también os podéis luego esto lo hacemos mucho, ir a comer o cualquier historia, y ahí al final ya no partes de la base más laboral, que sería tus compañeros, sino la base más humana, que al final coméis, estáis haciendo el tonto, hacéis chistes, hacéis cualquier gilipollez. ¿Y Y cuál sería tu modelo ideal? ¿Una vez al mes, 2 veces al mes? En lo personal, ¿eh? lo que te digo, depende del Del proyecto, pero yo proyecto. creo que siempre está bien conocer con la gente con la que trabajas. O sea, a lo mejor una vez al mes o, te digo, tontería, una comida de Navidad, que la ponga la empresa y diga, vale, todo lo de vuestro equipo, vaya a estar aquí y vaya a tener 3 horas.
ya he quitado lo laboral para que conozcáis, para que hagáis team building, cualquier historia, bueno, en fin, cualquier de estas cosillas. Pero yo creo que lo óptimo de verdad sería entre una vez al mes, para ver al fin equipo, para que al final no seáis fantasmas, a una vez al trimestre, o más o menos por ahí, claro, te digo, depende del proyecto. Tampoco, También un poco de la localización de las personas, ¿no? Porque claro. muchas veces la oficina pues, te pilla muy lejos y vas menos por ese motivo. Y es bueno que yo creo que coincidan. Yo estoy contigo en eso, que es muy importante que los equipos se conozcan. Al menos yo una vez al mes sí que lo veo claro. Aunque tenga 100% remoto, ¿eh? Hmm, Yo creo que la confianza también que puedes generar a tu jefe, a tus compañeros, se consigue yo creo que en el cara a cara en mayor parte. No siempre, pero yo creo que sí, en lo personal. hmm. Al Un- final, tener una persona que tú la ves hace sí, que tengas más vínculo que siempre escuchando la voz, porque al final, coño, somos humanos. No estamos diseñados realmente para simplemente escuchar desde aquí y creer que es un humano. Al final, si tú lo ves, te sientas con él, haces cualquier cosa, sí que lo vas a ver y vas a tener en cuenta más cosas sobre él. y crees que por esa si no, si nunca no nos viéramos en la oficina, nuestro jefe tendría, o sea, tendería, perdón, a deshumanizarnos en cierta manera. Yo creo que hay ciertas circunstancias en las que sí, bueno, hay que ver persona y persona, pero el hecho al final de solo escuchar voz, pues quizás sí que a la hora de tomar de decisiones te deshumaniza, porque es lo que te he dicho. O sea, si tú conoces de verdad a una persona, tú de verdad, o sea, si tú crees que todos los jefes conocieran a todos los empleados, pero 100% como persona, ¿abre tantos despidos? Yo creo que no, porque se valoraría mucho más el qué pasa en la situación de esa persona antes de siquiera barajarse un despido, por ejemplo. Sí, 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 completamente de acuerdo. De hecho, hay una anécdota de una persona que también conoce que trabajó en Panda, que es de Algeciras, Mm. y que trabajaba en remoto, etcétera, y muchas veces se olvidaban de añadirle a las reuniones online porque nunca se vieron, ¿sabes? Y una pregunta, Juan, que me interesa mucho, porque cuando pasamos un poco a liderar algo, un grupo de personas, se cometen muchos errores. ¿Cuál crees que fue tu error al liderar por primera vez? Pu- Yo creo que es el no hablar claro. El no hablar claro. Porque tú al final, o sea, por el mero hecho de no querer lastimar el ego, la empatía o lo que sea de la otra persona, lo intentas suavizar las primeras veces. Es verdad que hay ciertos momentos en los que tienes que tener una visión más objetiva de lo que está ocurriendo y el cómo se plantea y hablarlo como se debe hablar. Por ejemplo, en este proyecto, pues estaba un poco infradimensionado, se podría decir. Pongamos que un ejemplo que si yo debería tener a 10 personas, me dieron a 8 personas. Entonces, ese trabajo de 2 personas tenía que ser sustituido por las otras 8. Entonces, ¿qué pasa? Por hablar tranquilo, por parecer que no había problemas, pues estas cosas se suelen como suavizar. Y no, esto se puede sacar, de qué manera, pero al final lo mejor es que si tú ves un problema, lo digas y ya está. Al final hay que sacar el elefante de la habitación. Esta es una frase que aprendí hace poco y yo creo que es de las mejores que hay. Sabiendo que hay un problema gigante, que todo el mundo sabe, lo mejor es hablar lo antes posible. Si antes posible se corta el problema, antes posible puede seguir todo el mundo viviendo feliz y sin agobio. ¿Crees que muchas veces nuestro jefe peca de darnos excesiva confianza, quizá, o de lo contrario, de ser demasiado frío? ¿Crees que muchas veces nosotros como empleados normales, rasos, cogemos mucho el brazo? Hombre, claro, es que si hablo ya estoy en una trampa, tío. Yeah, ya, claro. No, pero realmente yo tengo la suerte de que mi jefe, tanto de proyecto como de departamento, los he podido conocer y son bastante buena gente. Aquí un saludo, Isaac, Raúl. Saludos. No me despida de momento. Y nada, pero sí que es verdad de que la confianza da asco, es lo que dicen. Sí. Entonces, a la hora de que de estas cosas, quizá o un jefe se pueda ablandar, o un trabajador se pueda ablandar porque tú crees que le caes bien al jefe y en algún punto dado, pues reduces tu nivel de expectativa referente al trabajo. Eso se ve mucho, ¿eh? Hmm. Al final es un poco como el. No debería decirlo así, pero yo lo veo un poco como el enchufadismo, ¿no? O sea, no es real, o sea, que tú te hayan enchufado lo que sea, pero sí que el hecho de tener mucha confianza con ciertas figuras, sí que te hace tener mucha confianza también en que a ti no te va a pasar nada porque tu jefe es como tu padre en la empresa y te va a proteger cueste lo que cueste. Entonces yo creo que es un poco malo siempre tener como esa situación o esa
falsa percepción de que siempre por conocer o por llevarte bien con X puedes bajar tu nivel. Una pregunta también, Juan, más allá del bagaje técnico que pueda tener la persona o de lo que sea, para ti, ¿qué hace que una persona sea fiable, entre comillas, para trabajar en un SOC? Para trabajar en un SOC lo que le hace fiable. Una pregunta curiosa, tío. Pues yo creo que si la caga, reconocer el error lo antes posible. Que al final en un SOC es una putada. Tienen miles de cientos de miles de alertas, todas las alertas de cada tipo de servicio, cada servicio con cierto subtask, que lo que sea. Entonces, claro, si tú sabes que la has cagado en, por ejemplo, un EDR y, y está ahí, pero tú lo sabes, no va a decir nada, eso es un cagadón. Porque al final, si eso por lo que sea, quiera Dios que no sea un falso positivo, es una intrusión, es un accidente y eso puede traer repercusiones muy feas. Entonces, yo creo que lo mejor es saber hablar claro, siempre. O sea, si vas a trabajar en un SOC, es hablar claro. Y si, chicos, todos los N1 que veáis esto, todos los chicos que queráis entrar al mundo de ciberseguridad, por favor, si no sabéis algo, preguntad. No nacemos aprendiendo. O sea, ni yo, ni Miguel, ni nadie que tú vayas a ver en esta industria ha nacido aprendiendo, que yo sepa. O sea, de momento Elon también no desarrolló tanto el chip este. Entonces, nada, se habla claro, se pregunta y sin miedo, tío. Totalmente. De hecho, yo aún recuerdo cuando, porque yo vengo del desarrollo de software y aún recuerdo la primera vez que me contrataron, yo nunca me sentí preparado para trabajar, ¿eh? Es decir, pero me van a preguntar cosas que no sé, al final se va rodando y la gente sabe que tú eres junior. O sea, la gente entiende, por ejemplo, en mi caso, en su momento, de que no vas a saber todo, ni siquiera un senior ni nadie va a saber todo. Y preguntar creo que es poderoso. A mí me ayudó más preguntar que callarme. Hmm. ¿Tú crees que en la industria de, ya no de ciberseguridad, sino de la informática entera, hay mucho síndrome del impostor, tío? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero en parte es culpa muchas veces de la carta de Reyes Magos que ponen en las ofertas, tío. Porque yo aún recuerdo, a ver, en su momento yo lo pasé muy mal, ¿no? Porque yo estaba en otro trabajo antes de entrar a IT y me tiraba mucho tiempo estudiando cuando estaba fuera del trabajo, etcétera, y veía que nunca llegaba a la meta porque veía nuevas ofertas y digo, pero Kubernetes, pero si no sé tocar Kubernetes, te pones a estudiar Kubernetes. Docker, te pones a estudiar Docker y parece que nunca va a terminar. Al final no se trata de saberlo todo y menos en tu primer empleo. Es que, de verdad, tus jefes saben el nivel que tienes porque tienen tu currículum, a no ser que hayas mentido. Ellos lo saben Que perfectamente. esperemos que no, que Que esperemos esperemos que que no. no. Siempre se adorna un poco, ¿eh? También te digo. Una pregunta, Juan, ¿tú has hecho alguna vez entrevista de trabajo a una persona? Sí, muchísimas. De hecho, ya mi equipo, porque se fue muy curioso el cómo se presentó el proyecto. Este proyecto nació porque ya una licitación murió y la empresa la tiene que pasar. Entonces montaron más o menos en el servicio de N1 y luego metieron al coordinador. O sea, lo hicieron un poco al revés en mi perspectiva, pero bueno, se solucionó. Que yo monté prácticamente a partir de ahí todo el resto del SOC. Entonces sí, tiene que hacer bastante entrevistas. ¿Cuál es el error, Juan, que más ves en una entrevista de trabajo, sobre todo a chavales jóvenes que vienen al SOC N1, por ejemplo, que todo el mundo, casi todo el mundo comete? En una entrevista de trabajo hablo, ¿eh? Hmm. Sobre todo es una putada, pero en el currículum es lo que hemos dicho, adornarlo demasiado, tío. O decir, tal y como entras en la entrevista, la frase preliminar en la que tú dices, bueno, cuéntanos un poco de ti. Y dices, pues, mírate el caso. Yo he hecho un grado superior muy dirigido a la ciberseguridad. Y que digo yo, vale, claro. Entonces yo te voy a hacer una pregunta de ciberseguridad y que no me sepa responder a algo tan básico como qué es Kali Linux, que esto es una vivencia que he tenido. Le pregunté a una persona, vamos a decir nombre, qué es Kali Linux y me dice un lenguaje de programación. Pero me lo dijo ávidamente, muy seguro de sí mismo, digo yo. Bien. Entonces, sobre todo el hecho de adornar mucho el currículum y querer tener todas las habilidades que te hagan falta para un puesto senior, para un junior. Es lo que más fallo veo. Pero también está de acuerdo un poco conmigo que es por la exigencia esa que tiene un Sí, poco de, sí, sí, sí. de la descripción. ¿Y cuál es, una pregunta, Juan, qué fallo para ti en una entrevista de trabajo es imperdonable? Es decir, este descartado, me da igual que sea muy listo. Buah, inventarte una respuesta, pero full invent. Full Tirarte invent. un triple de a ver si cuela, pero de los gordos.
O O sea que el sea, chaval del Kali Linux, que era un lenguaje de programación, se fue fuera de primera. se fue muy fuera. Porque yo prefiero que me digas, vale, pues ahora mismo, mira, te digo la verdad, estoy nervioso, no recuerdo esta Sí, pregunta o lo que sea, y ya está. Y seguimos. O sea, al final tú tienes que pensar que una entrevista, está mal decirlo, pero es una especie de examen, es un examen tipo test, digamos. Entonces, si no sabes la pregunta, pasa, no pasa nada. O sea, se cataloga como no responde, no puntúa ni bien ni a mal. Ahora, si me tiras tremendo triple, claro. pues claro, eso puntúa mal, porque aparte de decir, tú estás diciendo de ti mismo que no sabes esa respuesta, estás diciendo, voy a ver si cuelo una pelota en el hoyo. Entonces, no es lo más, no es Claro, lo más bonito, porque en cierta manera te la están intentando colar. claro. Tú imagínate que yo contrato a esa persona y da la casualidad de que esa labor en la que me ha mentido y me ha colado el hoyo, que es la que hace. Entonces, claro, o sea, lo peor va a ser para él que cuando se dé cuenta de que no sabe hacer realmente su trabajo, es una carta de recursos humanos o una reunión con ellos, que a mí me da miedo. Cada vez que me llega una notificación, está mal decirlo, pero compañero de recursos humanos, da un poco de miedo, tío. Soy muy buena gente, pero hay veces que descague. Y nada, al final, o sea, al final es para junior, para senior, para mid. Da igual. O sea, al final no vas a encontrar nunca un perfil que se adapte a la carta de los Reyes Magos, como tú dices, tío. Al final, tú mientras sepa que sabe trabajar y se va a adecuar al puesto, yo lo veo siempre bien. Si tuviera dos perfiles, Juan, uno que es, bueno, dentro de un perfil junior se ve bueno, tiene proyectos, pero sin embargo le ves una actitud un poco rara, no te gusta demasiado, y ves a alguien un poquito más de conocimiento humilde, pero que se expresa bien, que se ve honesto, trabajador, ¿por cuál te decantas? Sobre todo en puestos junior, y aquí me puede corregir uno de mis anteriores jefes, se llama David Moya. Un saludo. Eh, saludos, David. Eh, Se valora siempre el hecho de las ganas que tenga. Porque al final, si tú ya traes la motivación para empezar, aunque no tenga tantos conocimientos, que al final, siendo, por ejemplo, un puesto de N1, no te va a buscar que seas Einstein, no se va a buscar de que tengas un doctorado en ciberseguridad, son mentiras. Eso es lo que te quieren vender siempre las empresas porque al final ganan dinero con ello. Siempre se busca las ganas, la atención, la intensidad, el que cuando termine la entrevista tú digas, ¿tienes alguna pregunta? Y no se queden callados, digan, vale, y aunque tú no lo puedas decir porque tienes un control de confidencialidad, las herramientas. Pero te dicen, bueno, ¿y cuál herramienta usáis? A ver si yo la he usado, o X, o Y. A ti te da como esa confianza de decir, vale, el chaval está animado, o la chavala está animada. Y al final lo que quiere hacer es trabajar, porque al final es lo que le gusta, tío. Al final, cuando tú trabajas en algo que te mola, nunca es un trabajo. Eso es lo que me lleva pasando a mí desde que yo estoy en ciberseguridad. A mí nunca me ha resultado que es algo pesado trabajar, porque al final tú lo disfrutas, tío. Hay momentos buenos y momentos malos. Eso todo el mundo lo sabe. Pero al final, cuando trabajas algo que te gusta, nunca trabajas, tío. Total. Así como aportar un poco, cuando a mí me cogieron para mi primer trabajo, después cuando me moví de proyecto hablé con mi antiguo manager, un poco por curiosidad de por qué me había contratado a mí, porque me costaba que había mucha gente en el puesto, ¿no? Y lo que me dijo fue, literalmente, te vi con ganas, te vi que eras un poco friki, y te vi con actitud, y para adelante, fue así tal cual, ¿eh? Dice, si te tengo que enseñar algo, te lo voy a enseñar, y listo. Pero no era el que más sabía, de hecho era eh, mi primera experiencia laboral y sin estudio relacionado con la informática. O sea Hmm, que fue complicado. O sea, en ese sentido, pues, si te podemos transmitir ese mensaje de que las ganas se ven incluso a través de una pantalla, pues mejor. totalmente. Yo te puedo opinar lo mismo. Yo cuando pasé de Red Team a Blue Team, yo la entrevista que hice, yo realmente la hice, pero sin, o sea, yo sé lo básico de Blue Team, lo que me ha gustado y al final la ciberseguridad, lo que nos pase, es un hobby más. ¿Sabes? Tú sales a trabajar y te pones a hacer cualquier gilipollez de ciberseguridad. Claro. Entonces, el cambio ese, yo hablé con ellos, le dije, ustedes realmente, a mí que yo no tengo experiencia de Blue Team, sino que yo vengo de Red Team y de llevar gente, ¿vale? Pero yo no tengo experiencia en Blue Team. ¿Por qué habéis fijado en mí? Y dice, por eso, por la gana que tenía, porque has demostrado de que cuando se te ha preguntado, has tardado esto en responder, si no sabía, has dicho que simplemente no sabía, tenías ganas, y aquí estamos, tío. 2 años y medio después ya. En un entorno como puede ser un SOC, que muchas veces puede ser muy estresante, ¿qué tipo de personas crees que pueden funcionar mejor? Sobre todo gente que no se le dé el clic. O sea, que no quiera tener el ratón ardiendo fuego. O sea, alguien que sepa de verdad pensar. A día de hoy hay ya mucho phishing, que al final es la mayor puerta de entrada para los ciberataques, la ingeniería social.
que tú te puedes leer un correo, te parece verídico, pero al final, como si te fijas de verdad, sabes perfectamente si es un phishing o no. Entonces, gente que sea tranquila. O sea, sabemos perfectamente que hay cientos de miles de alertas. No os preocupéis que al final que se le pase el SLA a un caso porque no haya un incidente, el manager de ciberseguridad os lo agradece infinitamente. Con este tipo de trabajo, ya te digo que puede ser un poco pues, estresante, ¿cómo tú, por ejemplo, como cuando coordinabas al equipo N1, cómo evitas quemar a la gente? Yo estoy orgulloso de eso, está mal decirlo, de mi parte. Pero conmigo nunca hubo una rotación de personal. Yo lo que me centré fue en saber conseguir el valor humano de la gente y hacer lo que estéis lo más cómodos posible. Yo hay un momento en el que les dije, ¿de qué nos sirve ir a Sevilla, julio, junio y agosto? Para no encontrar aparcamiento, para cagarnos a 50 grados en la oficina y Muy para duro, estar ¿eh? incómodos. Entonces yo les dije, mirad, ha empezado este proyecto, yo confío en vosotros y este verano quiero que lo paséis en casita. Ya luego recuperaremos los días, como sea, ya veremos otras alternativas, pero actualmente prefiero que estéis cómodos y que salga el proyecto adelante. Esa es una de las Qué cosas. Al bueno. final es adaptarte a tu equipo. O sea, sí, una empresa puede tener algo muy estricto, pero si tú al final sabes que lo estricto va a acabar quemando gente, va a acabar siendo perjudicial para un proyecto, yo hay veces que prefiero ser un poco más maleable. Vale, eso me encanta y lo comparto 100%. Una cosa, Juan, cuando, volviendo un poco al tema, un poco del humano, de las entrevistas y tal, porque me resulta interesante, porque yo veía antes de trabajar, veía mucho, a ver si aprendía, porque lo que pasa es que hay mucha información, ¿no? Oye, el currículum habla así, el currículum habla así. Al final lo que importa es un poco ser humilde en tu currículum, creo yo, en mi opinión, y desarrollar un poco la habilidad de hablar, un Hmm. poco así por encima. En tu opinión, ¿cuáles son los rasgos que te gustan para que que una persona entre en tu equipo? Si tú estuvieras entrevistando ahora mismo, ¿qué rasgo te gustaría encontrarte? A mí, qué tres rasgos, tío. Súper curioso, porque es que yo tuve a mi antiguo equipo y son un arcoíris de colores. O sea, no hay ninguno Sí, diferente al otro. Pero tres rasgos que tenga curiosidad, esa es uno. O sea, si de ciberseguridad tienes curiosidad, te puedes ir al hoyo. Te puedes quedar un año trabajando que al siguiente prácticamente no vas a querer trabajar. Esto es siempre un reciclaje. Otra, que te guste, tío. Es que hay mucha gente que simplemente cree que la ciberseguridad es dinero. Y no. Y en sí, España menos, ¿eh? Ya de la recomendación de que nadie es prácticamente rico por ciberseguridad en España. Y si hacedlo, que lo hagáis por, coño, por diversión, porque os gusta, porque queráis ser unos pequeños hackers, unos pequeños analistas. Y, tío, la tercera, yo creo que, que eso, tío, determinación. Que tú sepas de verdad que tú quieras esa meta. Y, por ejemplo, un chaval que a día de hoy está en Telefónica, porque me habló por LinkedIn, pero fue muy pesado. Fue muy pesado por mensaje diciéndome, privado sí, sí, él sí, sí, insistió. ¿Y tú le hiciste la entrevista sí, personalmente? sí, sí, yo Oh, se la hice. Pero por eso mismo, porque digo, si esta es la única persona que me ha hablado en LinkedIn, que es tan insistente, que de verdad quiere el trabajo, que de verdad ha estudiado esto, que de verdad le motiva, digo yo, qué malo vais a hacer una entrevista. Y a día de hoy, esa misma entrevista le llevó a estar en Telefónica. qué fuerte. Muchas veces tenemos nosotros mismos de cosas, ¿no? De hablarle a las personas, a recursos humanos, por privado, porque van a pensar que somos muy pesados. Pero en tu caso le ha funcionado. Claro, o sea, yo lo que siempre veo es como la habilidad de diferenciarte del resto es la que te va a Sí, hacer destacar, o para bien o para mal. sí, O sea, siempre lo que dicen es que hablen, mal o bien, pero que eso hablen. dicen. Sí, Entonces, no, que no de miedo a la gente de recursos humanos. O sea, al final son unos buenazos la mayoría. La mayoría, ¿eh? Hay sí, uno, algún cabrón que me lo conozco. sí, sí, sí. Pero sí, al final es diferenciarte o al manager que investiga un poco la empresa, al manager que lleve tu posición, decirle, mira, eh, quizás no soy el mejor para este puesto, o quizás sí, porque veo X características y me gustaría charlar contigo. No una entrevista, sino charlar para que tú veas cómo soy o para que veas que de verdad tengo esa motivación, tanto como para Ujú. hablarle a un extraño, jugándome mi ego para ver si Sí, valgo o no para una entrevista. qué curioso. Qué curioso. Entonces tú, por ejemplo, no ves nada malo en hablar por privado incluso de recursos humanos, etcétera. Bueno, nada, de hecho LinkedIn es una herramienta para eso. O sea, Claro. LinkedIn la gente cree que es un InfoJobs 2. La gente cree que es un InfoJobs, que tú simplemente estás ahí, echas ofertas
y se acabó el trabajo, pero al final es una plataforma por la cual, sin ir más lejos, nos conocemos tú y yo. Sí. Entonces, al final es una plataforma en la que es una red social más. Tú puedes hablar con quien te dé la gana, que para eso están ahí. Si no quisieran hablar, no estarían ahí, o tendrían el direct deshabilitado o aquella historia. Entonces, que no muerden. O sea, tampoco te van a denunciar por hablarle a alguien. No os preocupéis, no es un peligro andante que hablarle a alguien. Del 1 al 10, Juan, ¿qué puntuación le da al perfil de LinkedIn? ¿Qué importancia tiene? ¿Tú crees que un perfil atractivo te podría llamar más a ti? Porque veo mucho humo últimamente. Es curioso porque al final sí que cuando te quieres comer un dulce, te quieres comer un dulce por lo que aparenta ser. Entonces, lo que es la visión de la persona suele llamar mucho. Entonces, que tú tengas un LinkedIn bonito, yo creo que es importante. ¿Es el rasgo definitivo para entrar en una empresa? Dudo bastante. Dudo bastante que este sea algo que de verdad otorgue una relevancia importante a tu candidatura. Entonces está bien, ten actualizado, si ya te gusta o eres más curioso o lo que sea, pues publicas algo que te guste o lo que sea, porque al final está hecho para eso. Pero no creo que yo me quisiera gastar 500, de 500 a 1500 euros, que he visto por ahí algún precio, de alguien que le gusta vender, tanto humo como perfiles de LinkedIn, que te haga ese perfil. O sea, simplemente es 1500 por ponerlo. hacerte un perfil. Sí, tío. Por optimizarte el perfil, que es lo Wow. gracioso. Entonces, nada, o sea, te venden siempre ahora yo creo que va a sacar este tema de que ahora la IA es la repolla y que no sé qué, LinkedIn e IA, 1500 euros por la patilla y vas a conseguir trabajo en menos de 2 días. O sea, yo creo que eso es, perdonadme que la haya pagado si no la ha conseguido, pero yo creo que eso es un vendehumo. Sobre todo, no sé, ya te digo, yo en ciberseguridad puede ser que sea diferente en muchas entrevistas, pero en desarrollo de software, por muy bonito que tenga el perfil, si la prueba técnica no la pasa, pues te caes ahí, te quiero decir, no, no sé. ¿Tú piensas, Juan, porque he visto desde 2020 más o menos hasta ahora, en ese último año, estos últimos 2 años, he visto muchas más personas buscando trabajo en IT y como que no lo encuentran. ¿Crees que está más complicado ahora que hace 5 o 6 años, por ejemplo? Ahora mismo es que por el tema, voy a sonar súper abuelete, pero el tema de la IA está quitando curro. O sea, parece que no, pero ya se ha visto de que el último año ya han recortado cerca de 150.000 empleos en Estados Unidos por IA, ¿eh? O sea, sin ir más lejos, ¿a cuánta plantilla despidió Elon Musk de Twitter? ¿Al 90%, más o menos, Sí, no por ahí? recuerdo, pero una cifra grande. Entonces, es normal no se encuentren trabajo. ¿Qué pasa también? Que hay mucha gente que en este mundo, por lo que hemos comentado antes, porque parece que creen que van a tener el mismo salario en Estados Unidos que en España, lamentablemente no, señores, eh, pues creen que simplemente estudiando el superior o lo que te venda algún tipo de bootcamp, que también telita, puedes entrar siendo el rey del mango, el mambo, en lo que tú quieras. Y no es así. Al final, la ciberseguridad tiene muchas ramas, es muy amplio. O sea, más investiga, más hay. Dentro de una cosa hay 10 cosas más. Dentro de esas 10 cosas más, quizá hay 4 variantes de cada cosa. Entonces, lo que yo siempre veo es que hay mucha gente que busca trabajo, pero no sabe qué trabajo está buscando o realmente si está preparado para X trabajo. Porque, coño, o sea, tú puedes salir de un superior de ASIR, que te prepara, digámoslo, para ciberseguridad, sistemas y demás. Pero tú no puedes entrar directamente de ahí y a buscar un trabajo de analista de malware. No puedes. Oh, no. Te vas a estrellar, te vas a intentar comer un pastel que no te entra en la boca, tío. ¿Por qué? Porque al final es una preparación que lleva su tiempo, lleva su dinero, lleva sus necesidades y sus requisitos y tienes que estudiarlo. Porque al final, si tú vas a meterte a un N1 de Blue Team, es algo muy general. Es algo que sí, que quizá con eso sí, pero aún así te recomendaría, coño, no certificarte, pero sí conseguir los conocimientos, porque al final ya estáis a esta altura. Pagar por un papelito que te diga, sé algo, es un poquito rarete. ¿Qué opinas tú Entonces, de las certificaciones? La OSCP, por ejemplo. sabía que ibas a ir por Yo esa, tengo mi tío. opinión, ¿eh? Pero A ver, la OSCP, la cosa que es que sí que de verdad, anteriormente, ya con la Plus hay bastante revuelo, anteriormente sí que te validaba.
Sí, porque tú veías ese laboratorio, veías que te estaban grabando todo el rato, monitorizando las 24 horas y tenías una presión encima, que al final es lo que quieren. Que al final, si tú sin presión lo haces más tranquilo, quieren saber cómo lo haces con presión, con una fecha límite de tiempo y para hacer informe. Luego ya se ve que la mayoría del pentesting es 90% informe y 10% de pentesting. Pero yo antes sí que la veía bien, pero en el momento en el que de ser, digamos, algo concluyente en el mercado, decir que tú digas, vale, esto vale la pena, a decir, la empresa, hay mucha gente que sabe que esto vale lo que vale. Entonces, vamos a subir los precios, la calidad va a ser la misma, vamos a reducir los años por los que te hace falta renovarlo, que ya, si no me equivoco, es cada año, el STP Plus, cada 2 No años puede ser. recuerdo. Pero el caso es ese. O sea, cierta certificación, por ejemplo, en Fisco, las de CCNA, que son sobre todo de redes, coño, si quieres trabajar en redes te vendría bien. Porque, por ejemplo, hay muchas certificaciones que son habilitantes del trabajo. Fortinet, sin ir más lejos, hay ciertas certificaciones que tienes que tener para saber cómo funciona Fortinet o para siquiera poder tocar Fortinet, porque te bloquea si no tienes esa certificación, ¿Es porque no se gratuita? fían. No, o sí. Depende, hay 3 que sí que son gratuitas. De hecho, están la NS de la 1 al 3 y la de FortiGate, que creo que recordar que también era gratuita. O Está sea, muy bien, la recomiendo. alguien que esté empezando y se quiera dedicar a eso puede empezar ya con esa gratuita. Por supuesto. Siempre hay material. O sea, yo no lo voy a decir, pero hay ciertos lugares llamados Telegram Sí, que si buscas suficiente, pues encuentra todo lo que te proponga. Entonces, a esta altura, ya la información es gratis para todo el mundo. Si no hay vídeos, si no hay youtubers, si no hay cursos que por 10 euros te dan todo el material que te podrían dar un curso de 300, está Udemy, están los creadores de contenido como Mario, Savitar, están también creadores anglosajones, está Network Shack, por ejemplo, que es muy bueno en redes. Yo he aprendido con él muchísimo en redes. Al final, todo el mundo que quiera aprender puede aprender. La cosa es saber dónde y cómo buscar. también un poco con el tema esta de la inteligencia artificial, se democratiza mucho el conocimiento, ¿no? Le puedes preguntar y aprender sobre eso. También un poco vicio. Yo creo que los juniors de hoy en día, sobre todo en desarrollo de software, que es un poco lo que me manejo más a día de hoy, aunque estoy con temas de backend y tal, estoy iniciándome, eh, creo que tienen súper dependencia con ChatGPT, pero de muchísima, con otra IA. Y lo tienen muy chungo porque no se pueden separar. El otro día estuve charlando con un desarrollador mexicano que es profesor de universidad y me comentó eso, que se han hecho dependientes. El problema es cuando tú sabes que es tan fácil como apretar un gatillo y haber matado a alguien. Entonces ya sabes perfectamente que para que tú vas a aprender a construir el arma cuando ya tienes una fábrica de armas que te la dan directamente. Entonces, sobre todo en programación, corrígeme porque yo no soy tan ávido, o sea, tengo mis piquitos, pero tienes que saber cómo funciona lo básico. Sí, claro. O sea, al final, si tú vas a hacer lo mismo que una IA, no te contrato a ti, contrato a una IA. Parece lógico. O sea, yo lo veo bastante lógico. Entonces, el hecho de que te ayude, al final es una herramienta más. ¿Sabes? Al Sí. final lo uso en la mayoría de mis proyectos ya de personales. Tiro de Grok, de GPT o de DeepSeek o cualquier historia. Porque sí que hay ciertos lenguajes que sé que son más fáciles, pero no me da la vida para aprenderlo. Entonces, sí que tiramos de ello, pero a la mayoría de nosotros sabemos leer código, sabemos interpretarlo y sabemos de una pasada si está bien, está mal, tiene sentido o no. Pero ¿qué pasa? La mayoría de juniors, si abusan de esto, que esperemos que no, pues van a crear una dependencia que realmente no existe. Porque en el momento en el que entres en una compañía pequeña o lo que sea, te digan, mira, pues tenemos esto hecho en COBOL o en ensamblador y necesitamos que hagas esto. Tú a ver, ya verás lo que te va a decir la IA. Yo te atrevo a preguntarle a la IA que haga algo en esos niveles tan bajos de programación. Nosotros en nuestra anterior empresa, por ejemplo, mi anterior empresa, lo probamos mucho y sí que es cierto que te aliviana mucho el trabajo, eso es así, pero vamos a ver, tienes que saber, tienes que saber. De hecho, sobre todo cuando estás trabajando con tecnología web y tal, es muy fácil que ChatGPT te dé un código con una bullname o lo que sea y meterla ahí sin tú saber. Es que vamos a ser honestos, o sea, hablando un poco sobre esto, yo creo que IT, programación, ciberseguridad, todo este ámbito, como que se le ha bajado el valor mucho
no realmente, pero como que lo han querido simplificar tanto que no es así, porque un desarrollador que sepa de desarrollo, de despliegue, que sepa de vulnerabilidad, eso es un unicornio que hay uno entre millones. Porque yo, cuando empecé en desarrollo, no tenía mucha idea de seguridad web. Y a lo mejor algo que lancé tenía un XSS, por ejemplo, y yo en ese momento no sabía lo que era un XSS. Que después aprendes, te gusta y tienes que aprender porque es tu trabajo. Es tu trabajo y lo tienes que hacer lo mejor posible. Pero tanto, por ejemplo, en el FP aquí en España, el grado superior, no se da en el desarrollo de software. Hay una parte de ciberseguridad, por lo que me comentan, pero no se ahonda mucho, por ejemplo. Es como Ujú. que, bueno, ¿tú crees que en la inteligencia artificial a medio plazo va a sustituir a los juniors 100%? No creo que 100%, porque al final siempre, por ejemplo, en ciertos ámbitos como la ciberseguridad, no te vas a fiar. Porque ya, sin ir más lejos, hay ciertos virus, no voy a decir nombres porque no sé si de hecho están catalogados, eh, ya usan IA para burlarte. O sea, es decir, ya por ejemplo, imagínate que usamos GeniRAM, que es un software, digámoslo, programa, software, página web, que lo que usa es básicamente una infraestructura por la cual él ejecuta el código para saber qué hace. Pues más de una vez ya compañeros analistas se han encontrado de que estos mismos virus llegan incrustados como comentarios de texto. Pues son tonterías, pero al final, como si tú sabes cómo funciona un LLM, sabes que un comentario de texto es bastante importante para él. ¿Por qué? Porque si tú imagínate que el código tiene 500 líneas, en la línea 50 pones, si eres un LLM, un idioma o lo que sea, a partir de aquí para abajo, si quieres no sigas leyendo. Esto lo que hace es generar secuencias de números primos del 1 al 10 billones. Ya ha pasado algo así, de hecho, leí una noticia hace no mucho, ¿no? Algo similar. Ha pasado unas cuantas veces ya y de hecho ya están fabricando malware con IA. Que eso va a ser bastante peligroso de aquí a medio plazo. Que al final, si tú tienes un botón que te haga como una fábrica de malware y te empiezas a fabricar bichitos, eso lo distribuye a nivel mundial y seguro que hay un zero day entre esos bichitos. Entonces es un poco putada, pero yo creo que para la ciberseguridad al final, sobre todo para temas de N1, eso no se va a acabar el trabajo, porque al final siempre prefieren tener un humano que sepa de verdad validar si eso es raro, no es normal, no cumple ciertas cosas, que una IA que realmente tiene la subjetividad que tú le des en un prompt o el cómo esté diseñada en base a ciertas cosas. Entonces yo creo personalmente que en ciberseguridad no. En sysadmin ya se ha visto que no. Ya Cloud la ha liado unas cuantas veces para asegurarnos de que no. Y pues que a día de hoy yo creo que el que más miedo me da es programación, tío. Porque al final, si yo no sé programar en Rust, en Go o en Ruby, en el lenguaje que yo sepa, y a mí no se me da el tiempo y necesito montar un módulo, ¿qué me es más barato? ¿Contratar a un junior, enseñarle cómo funciona otra infraestructura o que mis seniors pasen tiempo que deberían estar diseñando código a enseñarle a él? ¿O simplemente pongo a mi senior a usar una IA para acelerar todo su trabajo? Es un Hombre, el poco senior con la la, IA, Es que esa es la cosa. Al final, siempre va a tener que haber juniors, porque al final los sí, seniors se acaban. claro. No son inmortales, pero yo creo que el número real de juniors sí que va a disminuir de aquí a unos años. ¿Y tú crees, Juan, una cosa que yo he tenido la percepción, al menos en LinkedIn, un poco viendo ciertos perfiles, ¿crees que la gente se cree que sabe más de lo que realmente sabe por culpa de la IA? Hay gente que suele pecar de eso. O sea, al final, como tienes una herramienta que tú crees que te dice toda la verdad, o no es por ponerme así ya más filosófico, pero al final funciona por tokens, funciona por una especie de intercambio de monedas. Entonces, si la IA se puede ahorrar un token para darte una respuesta más corta y que sea más incompleta, te la va a dar. Y te la va a vender como apte de puta madre. Es como el meme este de, este champiñón no es venenoso. Te lo come y dices, ah, no, Sí, tenías razón, sí que es venenoso. ¿Que hay que tener más información? Cuando ya está muerto. Entonces, sí que actualmente también se ve que sí, hay mucha persona que tiende a sobre a sí. sobrecreer que tiene más habilidades o más información o más X que cualquier otra persona.
quizá el culpable de todo esto no sea la IA, sino las personas que han creado de la IA un circo mediático. Tú no sé si te acordarás, esto nació en 2022, más o menos la IA, ya sea EPT, empezó. Sí, Yo no sé si te acordarás, pero a los meses ya habría expertos en IA. sí, claro, totalmente. Entonces me hace mucha gracia porque yo sin tener ni puta idea, me puse a leer documentos, me puse a leer investigaciones de Stanford, de MIT y demás. Y yo no entendía una pinga. Pero aún así yo intentaba entender. Y claro, me resultaba muy curioso que hay gente que, por ejemplo, en ese caso, yo vi a una persona, no es por jugar profesional ni nada por el estilo, pero una persona que no tiene nada que ver con IT, es muy difícil que se adecue tan rápido como alguien de IT, porque vivimos en Sí, constante cambio. Es nuestro paradigma. Pues yo vi a un abogado diciendo que era experto en casos de IA. Digo yo, llevamos 6 meses con un LLM que es primitivo, que el pobre mío se atascaba al hacerte sí. una página básica en HTML. No creo que tú seas ya experto en casos de IA. Entonces, sí que hay personas que siempre intentan aprovecharse del mercado por desconocimiento o porque no hay cuota y se las dan de que es el general de la brigada de X cuando X no existe. No hay que entender un LLM a bajo nivel, no es fácil. No, Y hay que para leerse nada. papers y hay que, bueno, hay que investigar un poco. A lo mejor muchas de las personas no son expertos en IA per se, pero sí que son a lo mejor, pueden ser expertos en productividad con IA, que bueno, esa coletilla, pues bueno, te puede ayudar. Mm. Hay herramientas online que te ayudan mucho. Yo creo en lo personal que hay mucho humo, hay mucha verdad en la parte de inteligencia artificial, es súper poderosa. El mero hecho, el otro día lo comentaba en LinkedIn, ¿no? El poder hacer efectos especiales o vídeos generados a mí me parece una locura. Mm. De hecho, hace un rato generé uno y me parece que está súper bien, lógicamente con sus fallos, pero es un poco el inicio. Tú en lo personal, por ejemplo, en programación, vamos a ponernos ahí, ¿crees que ahora los juniors van a tener un poco menos conocimiento técnico, se van a fiar más de la inteligencia artificial y eso a su vez va a provocar una deuda técnica grande? Es concreta la pregunta, tío. Y yo creo que realmente es cómo se lo tomen de aquí a un futuro. Porque, o sea, tú y yo no hemos visto putas, sin ir más lejos, buscando cosas con Stack Overflow, buscando preguntas en foros rusos, indios, de todos los idiomas que os podéis imaginar, para encontrar el por qué me falla la línea 3 cuando solo tengo hasta la línea 2 de código. Pero yo creo que eso es muy positivo, Juan, porque Eh, eso como que te aviva un poco, vas probando, claro, debugueando, es como que aprendes un poco buscando también. claro, eso es justo lo que vengo a comentar. O sea, nosotros no hemos literalmente criado dándonos hostias. Entonces, el problema es en el que tú ya dejas de tener algo que te meta hostias, algo que te dice, mira, aquí lo tienes hecho. Tú no aprendes. Hay un momento en el que tu cerebro se atrofia y ya se ha visto que es que si usas, por ahí tiene que haber algún paper, te lo puedo pasar luego, que se ha demostrado que si tú usas, no inteligencia artificial, sino algo que te acorte totalmente todo el rato tus procesamientos mentales, tu cerebro se atrofia. Porque al final el cerebro está hecho para hacer, o sea, es supervivencia. Si esto me cuesta menos, voy a hacer esto porque me cuesta menos energía, por lo cual puedo sobrevivir más. Es básicamente eso. Entonces, al final es como se lo planteen. Si se plantean de verdad aprender programación, yo creo que no va a haber ese déficit de conocimiento técnico. Sin embargo, si se dejan llevar por la ola de esto me cuesta menos hacerlo con IA y si lo hago yo voy a tardar 8 horas en vez de 45 minutos, pues no valoran solo el tiempo, sino el qué aprendes o Sí. qué te ha llevado ese proyecto a aprender. Porque, coño, yo sin ir más lejos empecé con Ruby en mis primeras prácticas de grado medio y yo me daba hostias. Yo me he leído libros de Ruby, que eso yo no quería que lo iba a hacer en mi vida. Yo me he leído libros de Ruby para aprender Ruby. Y claro, o sea, a día de hoy tú se lo dices a alguien y no se lo cree. Dice, ¿cómo te has leído un libro de programación cuando está la IA? A los juniors. Y tú dices, que no tienen ni idea. Es que yo te pregunto cómo declarar una variable en Ruby para que funcione como un booleano o como un inter y es que te explota la cabeza. Y dicen, no, es X. Se intentan tirar ahí como pueden, pero al final no es el mismo conocimiento que va a tener alguien que se ha dado hostias como tú y como yo a alguien que tira de ella permanentemente. Yo debo decir lo personal, o sea, los vídeos están súper bien. Así voy a dar un consejo así grande personal. A mí los libros me gustan mucho más que los vídeos, porque me parecen muy concretos y tienes un path como determinado. Muchas veces cuando estás viendo un tutorial de algo, de programación, de pentesting, de lo que sea, como que entras en un círculo de tutoriales que es muy difícil salir, Sí. súper difícil salir.
Pero sin embargo, te lees un libro, vas practicando y yo creo que la información, en mi caso personal, se asimila un poco mejor. De hecho, sin ir más lejos, de los primeros libros que me compré en su día, fue esto. O sea, Oh, es una ¿eh? tontería. ¿Es de una chica el libro? Sí, sí, es de Lo una tengo, chica, ese de libro lo Karina. tengo. Pues esto me lo compré pues hace bastantes años, porque me gustaba todo este tema y vi este libro. Y realmente el libro en sí me ayudó a ver herramientas, metodología y demás. Obviamente las herramientas las pobres mías. Este libro será de 2018, ya las herramientas pues dejan que desear de hoy. Pero al final lo que venimos a saber es que el libro lo vas a tener siempre, puedes tomar apuntes, puedes leerlo y releerlo hasta que lo entiendas, pero el vídeo, hay ese vídeo. O te puedes ver el vídeo de 30 personas más, pero quizás nunca van a llegar a explicarte o X como lo podría hacer un libro. Sí, sobre todo a mí lo que me pasó viendo vídeos, que si mm, cosas de Udemy, que si YouTube, que no salía de ahí, porque a lo mejor ves un vídeo y no llegas a entender 100% porque el chico o la chica que lo está explicando lo tiene ya muy interiorizado y a lo mejor no sabe verbalizar un poco Hmm. lo que está queriendo transmitir. Claro, Y sobre es todo un eso le poco, pasa a los juniors. Hay veces que nosotros pecamos de creer que ellos saben X cosas y nos las saltamos o las explicamos muy por encima o claro, diciendo, claro, X. hay muchos huecos vacíos en ese aprendizaje que muchas veces no se puede cubrir todo, eso está claro, ¿no? Pero ahí está tú como desarrollador, como ciberseguridad, lo que sea, de si no sabes algo, buscarlo y ya puedes adquirirlo, ¿no? Una pregunta, Juan, en tu trabajo, em, ¿cuál ha sido el coste personal a largo plazo? ¿Te ha vuelto un poco más paranoico? Más paranoico en plan de ponerme un sombrerito de aluminio, te refieres, ¿verdad? Sí, En eso no, eso vivo bastante tranquilo, porque sé de que mi información, a no ser que era alguna de mis novias locas, esperemos que no, eh, pues no me preocupe demasiado mi información o de mi persona. Al final, cuando se dan casos de phishing, es porque se han comprado bases de datos de X los que se han vulnerado. O el caso en el que hagan spear phishing, que quieran ir sí. a por ti porque tengan algo contra ti o contra X. O sea, es un directivo muy común también, Claro. cosas así. O sea, porque tú le hayas hecho una putada a alguien que lo que sea. Así la gente está muy loca, tío. Ya lo hemos visto. Entonces, yo no tengo miedo por eso. La verdad que no. Yo vivo bastante tranquilo, oye, de repente eso. Sí. Bien, eso está bien. Em, y cuando tú apagas el portátil de la empresa, Juan, ¿desconectas de verdad? No. Eso es que te diga que sí es mentira. Eso es la mayor mentira que te pueden echar aquí. ¿Por qué? Porque esto quema mucho. Esto al final, yo soy camarero, 7 años de mi vida, y yo puedo decir que yo salía de trabajar de la hostelería y yo salía más mentalmente consciente que ahora. Que al final, tú aquí, siendo N1, siendo bueno, en fin, en el puesto que sea, aquí tú sabes, dices, hostia, tío, pues quizás este ticket lo podía haber cerrado de esta manera. O quizás me he equivocado en este análisis y empieza a darle vuelta porque, hostia, como yo la he fallado, imagínate que hay un incidente, imagínate que mañana tengo que trabajar 10 veces más. Al final es algo mental que tú al final, aunque salga del trabajo, nunca deja de tener ese run run y run run, tío. Eso siempre se lo digo a todo el mundo que está en otros sectores que no lo entiende, que es muy fácil llevarte el trabajo a casa, pero no que tú estés trabajando a lo mejor activamente una vez hayas terminado, sino me ha llegado la solución ahora, le tenía que haber hablado a mi compañero de otra manera, a lo mejor he sido borde, todo ese tipo de cosas, pues a mi juicio influyen bastante. A Sí, ti tío. personalmente, ¿cuál es la parte de tu trabajo que te afecta más emocionalmente? La que más me afectaba antes, ya no tanto, porque ya cambié de puesto, ya pedí un cambio, por favor, mi salud mental dependía de ello, es que llevé las cosas muy al límite. Ya empecé el proyecto, ya teníamos guardia, teníamos disponibilidades. El que no lo sepa, que sea alguien más junior, una guardia, es básicamente cuando en el horario que sea, te llaman para solucionar un problema, el que sea. Puede ser de tu incumbencia o no. Es la putada. A lo mejor te pueden llamar, te despiertan y no es cosa tuya, o quizás sí, tienes que tener portátil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó el proyecto, era un proyecto muy crítico, un proyecto, como hemos dicho, un poco infradimensionado. Y pues no se hizo la cosa de la mejor manera, digamos. Que se salió, obviamente ha salido. Al final los compañeros son unos máquinas, todos los que están en Telefónica. Yo creo que te das cuenta de que en Telefónica somos unos santos.
totalmente. Pero sí que es verdad de que yo me pegué 3 meses sin dormir. O sea, yo dormía 3 horas al día. O sea, yo dormía, me levantaba, metía 2 Red Bull y una pastilla de cafeína. Porque es que a mí no me daba. Pero en esos momentos, ¿cuál era tu pensamiento más recurrente? Que no pase nada. Que no pase nada. Yo estaba esperando porque todos los proyectos, ¿vale? Tienen un periodo de prueba. Todos los proyectos tienen un periodo de prueba. Si no lo tiene, el de marketing es la polla porque se la ha metido como ha podido. Pero todos los proyectos tienen un cierto cap. O sea, si tú no llegas a XLA o lo que sea, hasta este mes rescindimos el contrato y tenéis que hacer un ERE o tenéis que hacer cualquier historia. Yo lo que no quería era precisamente eso. Entonces digo yo, mala mía, porque tenía que pedir ayuda. Esto es cosa que ya se aprende con el tiempo. Si no puedes tú solo pide ayuda, porque te vas a querer matar, ni más leo. Entonces, ¿qué ocurre? La salud mental en este trabajo es muy jodida. Porque al final, si tú no sabes a dónde delegar X, o cuándo pedir ayuda, o cuándo solicitar refuerzo en ciertas circunstancias, te va quemando. Yo llego a un punto ya en el que yo no dormía, yo ya estaba cao, y mi cuerpo dijo que no podía más, que no daba más. Un día empecé a sangrar por la nariz y bueno, mi cuerpo se quedó en estado de paraplegia. O sea, yo me quedé quieto, hecho una bola, con 42 de fiebre y sangrando. Porque ya mi cuerpo dijo que por el estrés que no quería más. Y eso fue una guardia. Eso solo tuve como un compañero mío, Víctor, lo siento mucho por ese día todavía. Eh, pero eso, tío, hay veces que hay que saber parar. Y yo hablé con mi jefe y le dije, mira, yo prefiero más seguir vivo que este proyecto. O sea, por mucho que yo quiera a mi compañero, prefiero mantener mi salud física y mental. Entonces, eso, tío, hay veces que saber valorar hasta qué punto quieres llegar para que algo salga. Con todo ese estrés porque salga bien, porque no haya ninguna incidencia, con las horas que estamos sentados muchas veces en el ordenador, a ti personalmente, Juan, ¿qué hábitos te ayudan a sostener un poco tu vida y tu ritmo? Una cosa que mis compañeros, yo sé que no practican, que son unos cabrones, se lo he dicho muchas veces, pero no me hacen caso, es cuando termines del trabajo, no te quedes en tu casa. O sea, si te trabajas, si es el caso, no te quedes en tu casa. Porque al final vas a relacionar todo el rato tu casa o X habitación con trabajo. Con trabajo y solo vas a estar pensando ahí porque al final el cerebro es un cabrón, es muy subconsciente. Entonces, tal y como termines del trabajo, cierra el ordenador, la torre, lo que te hayan dado, te vas a dar una vuelta, te vas al gimnasio. ¿No te gusta el gimnasio? Te apuntas a algún deporte. ¿No te gusta el deporte? Te apuntas a algún idioma. ¿No te gusta el idioma? Hay 20 cosas más, pero no te quedes en tu casa. De hecho, para los que somos un poco así más friki, Juan, es una putada porque el ordenador es nuestro trabajo y nuestro ocio. Así es, tío. O sea, es muy difícil también separar esos entornos, porque yo, por ejemplo, donde me veis, yo donde trabajo. O sea, yo no tengo una separación de, digamos, escritorio, trabajo, escritorio para jugar al Counter-Strike. No tengo esto. Entonces, hay veces que es muy putada, porque ya no tanto, ya he aprendido a desconectar el trabajo del todo. Pero yo antes, cuando me sentaba a jugar al Counter o a verme un vídeo o a estudiar lo que sea, encendía el ordenador del trabajo, tío. Pero ya subconsciente, ya iba a trabajar ya, pero por instinto. Entonces eso no es bueno, ¿eh? O sea, eso no es para nada bueno. Sí, yo Entonces, conozco también gente de eso que estaba en la cama, teletrabajaba, se levantaba a la hora que tenía, abría el portátil, se encendía, pero eso no es vida, eso te acaba consumiendo, no es nada sano, nada sano. pues te digo que al final, o sea, si al final tenemos eso que somos más frikis, se podría decir, salir un poco a la calle, tío. Que nos dé el aire, al final andar es la cosa más sana y más tonta que hay. Y si tienes perro o mascota, echar un rato con él, que al final eso te alivia un montón, Sí, te quita un montón de cortisol, que al final es la hormona que tenemos para jodernos la vida, que es el estrés. Y ya está, tío, al final es un poco eso, olvidarte un poco de la zona de trabajo en la que estás y salir de ahí. qué bien, qué bien. A ti en lo personal, volviendo un poco al tema de la IA, ¿con qué tareas concretas te está ayudando la inteligencia artificial? Pues a mí la IA sobre todo para proyectos personales, o sea, proyectos que yo me monto herramientas o cualquier historia que me ayudan bastante, porque al final si yo sé que podría hacerlo yo, pero he tardado 8 horas de mi tiempo libre, si es un proyecto personal que yo sé que lo hago por hobby o lo hago por acelerarme otras cosas, yo solo hago con IA. Porque, por ejemplo,
hacer un módulo en Ruby a día de hoy, que llevo sin tocar Ruby 6 años, pues quizás no va a ser lo más cómodo ponerme ahora otra vez a desempolvar los puñeteros libros de Ruby. Entonces, en ese tipo de cosas sí me ayuda. En tema laboral, en el proyecto tenemos bastante capas de la IA. Es un rasgo curioso, porque ese mismo banco, se puede decir, está potenciando mucho la IA, pero en ciberseguridad no. O sea, nos han dejado por ahí, y eso lo entiendo en parte, porque Lo es entiendo verdad, también, ¿eh? Pasa en otros sectores, Juan? lo entiendo porque es verdad de que los LLM, al final como hay una carrera de IA, para saber quién tiene la IA más grande, digámoslo por no sustituir la palabra IA por la palabra, lanzan todos sus modelos sin hacer nada. O sea, no quieren saber si tienen seguridad o no. Quieren que sean más rápido, que te den la mejor respuesta y el que te pueda hacer algo en tiempo real. ¿Dónde crees, y si lo crees, que se está exagerando su impacto real de la inteligencia artificial? Su impacto real, tío. A ver, quitando el hecho de que creo que la IA se ha cargado más el planeta que todos los españoles juntos, lo que llamamos en 10 años, en estos últimos 2 años, pues yo creo que se sobreexagera mucho en el tema de que esto va a ser algo revolucionario. O sea, obviamente sí, o sea, va a quitar un montón de estrés, va a quitar un montón de cargas si se hace bien, claro. Pero, coño, yo estoy viendo ya con ojos de hace unos cuantos años a la computación cuántica, por ejemplo, y esa revolución va a ser eso realmente. Sí, Pero la IA no la veo realmente como si fuera la nueva máquina de vapor. Yo veo más sí. como algo que te puede dar impulso en una cuesta, a no que alguien que te lleve encima en la cuesta. Sí. Nosotros lo que decimos en el trabajo un poco es, si la IA te puede quitar, no sé, si tu jornada de 40 horas y la IA pues te puede ahorrar más o menos 2 horas a la semana, pues mira, eso que te llevas, ¿no? Es Mm. como, bien, Al final siempre son 2 horas, digamos, que la empresa le gana. claro, claro, claro. Al final tú sabes que te quita 2 horas a la semana, en un mes ya te ha quitado un día entero de trabajo. Claro, en cierta manera tiene ese retorno de inversión que se podría calcular, pues bueno. Tú, en lo personal, con ese boom de la IA y tal, ¿qué decisiones no delegarías jamás en un modelo de inteligencia artificial? Sobre todo infraestructura, Infraestructura, porque, o sea, vamos, sin ir más lejos, Cloudflare es el mayor ejemplo de por qué no hay que hacer algo. Porque, tío, si tú le dejas una infraestructura crítica, realmente crítica, que Cloudflare ya sabemos que lleva no sé cuánto por ciento de internet, que como algo ahí explotó, lo hemos visto, varias veces además en pocas semanas, ¿eh? sí, Que sí, sí. no. Lo último fue por una query, ¿no? Si no me Sí, falla la tío. memoria, ¿no? Sí que si no recuerdo mal, creo que fue por un create en una tabla o que No uno recuerdo, hizo un pero sí, select, algo de esto, tío. fíjate. Y en ciberseguridad, en la defensiva. En la ofensiva, por ejemplo, ya hemos visto a los compañeros de Alien Robotics que Con tienen KI, ¿no? con Kai, tío. Eso es la polla, tío. O sea, eso lo he probado Sí. yo y es muy, muy, muy bueno. Y entonces, a ofensiva hay ciertos puntos en el que puede ser un buen compañero de viaje. Por ejemplo, Kai. 100% sustituible. No 100%, porque siempre al final es lo que hemos comentado antes con la IA. Si hay un senior que lleve esa IA, va a ser mucho, mucho más capaz de sacarle provecho que si la lleva alguien que no tiene ni idea. O sea, tú no le vas a dar a Kai a un contable, el contable va a saber razonar el qué coño está haciendo Kai. No, no Claro, funciona así. Pero sí que es eso, tío. Son herramientas que al final nos van empujando en una cuesta para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para ahorrar recursos. Y sobre todo, es algo que no valoramos, pero que nos puede sacar bastante ventaja en la salud mental. Que al final, si tú sabes que no tienes que estar tan apurado y te ayuda una IA, tú sabes que tu trabajo lo puedes hacer bastante más tranquilo, siempre y cuando te des cuenta de que la IA no te va a sustituir trabajo, de que tú sabes que tu trabajo está antes que pedirle ayuda a una IA y demás. Yo claro, creo que eso te va a ayudar bastante a la hora de no quemarte, porque al claro. final, puto, quemarte en este trabajo es lo más normal del mundo. Yo es que muchas veces veo en post de LinkedIn diciendo, incluso directivos de grandes empresas, ¿no? De no estudies ya programación porque no hará falta. Cuando digo programación digo cualquier cosa, porque si se, cualquier cosa de IT que pueda ser más o menos sustituible, ¿tú crees que ese mensaje es real? Yo creo que hay veces que pecan de creerlo saber todo, tío. Tú al final Totalmente. hay CEOs que obviamente son CEOs, pero porque saben
que hacen en su negocio. Hay CEOs que han sido programadores y se dedican a programar. Sin ir más lejos, de los mejores CEOs que ha habido fue el de Nintendo, que era, no me acordaré el nombre, para descanse el hombre, que era programador y lo fueron haciendo CEO, pero porque sabía cómo llevar la empresa. Entonces, ese tipo de gente nunca te va a decir esa tremenda estupidez, porque van a saber perfectamente de que los seniors no son inmortales. Los seniors, lamentablemente, como todas las personas, van a ir jubilándose, muriendo o cogiendo bajas. Entonces, Claro. tú sabes perfectamente de que tú necesitas a alguien que tenga ese conocimiento previo para saber si la IA la ha cagado o no la ha cagado. Entonces, yo creo que no, que eso es un rotundo no. Cuando, por ejemplo, vas a LinkedIn y ves post generado con inteligencia artificial que se nota a leguas, porque yo digo que eso hace más mal que bien. Es que no habla bien de ti, tío. No habla bien de ti. No habla bien de ti. Eso hay que decirlo. Vamos a decirlo aquí, Juan, que eso no habla bien de ti. Sí que es cierto que es positivo a lo mejor que compartas cosas que hayas aprendido y tal, pero es que se nota a leguas que te la ha hecho la IA y sin ganas, además. O sea, porque Sí, es que tío. una vez que detecta la IA, dice, puf, pierdo el interés completamente. Claro, yo ya te lees la primera línea y cuando dice en un mundo X, tú sabes que eso lo ha hecho ChatGPT y Y dices, con mira, iconitos, los típicos iconos que pone siempre. tú dices, mira, que esto se lo lea a otro, Sí, como pueda, que se la apañe a correr, tío. sí. En el mundo de la ciberseguridad, ¿qué tres riesgos o lo que se te ocurran principales introduce el uso de la IA? Es una falsa seguridad, una falsa sensación de seguridad a la hora de tú creer que realmente, por ejemplo, lo que has dicho tú antes, tu código es seguro, porque la IA, de hecho, probarlo, pedirle un código PHP que lo que te haga sea hacer un buscador simple de cuántos archivos. Le probáis una inyección SQL o dos y lo vais a sacar todo. O sea, es así de tonto. Porque nunca piensa en la seguridad. Piensa en lo que tú le has pedido. Quiere lo Claro, más óptimo, quiere ahorrarse tokens y suda polla de ciberseguridad, por ejemplo. yo siempre digo que cuando dicen, no, la IA lo piensa. O sea, te quiero decir, no es un pensamiento, ¿sabes? No es Eh, como nosotros estamos pensando. Y también un poco en ese sentido, hemos humanizado demasiado a los LM, ¿no? Les tratamos como si fueran nuestros amigos, Sí, incluso. tío. Yo creo que hay cierto miedo a represalias, ¿no? O sea, estamos un Sí, poco a tema Matrix, tío. Yo hay mucha gente que le veo que pide gracia, por favor. Digo yo, hostia, tío. pero es curioso porque ahondando un poco en ese tema, un poco más saliéndonos de un poco del contexto ese, de cómo nosotros intentamos humanizar todo, de darle Un acciones alma, ¿no? humanas, de pensar, la IA, piensa la IA, tiene alucinaciones, incluso a nuestro perro, incluso que es parte de nuestra familia, pero también le intentamos humanizar, ¿no? Como que tenemos esa necesidad de humanizar siempre, ¿no? Claro, siempre tenemos como esa necesidad de saber que todo a nuestro alrededor es igual que nosotros. Porque yo Sí, creo que ese miedo a lo desconocido a día de hoy todavía nos sigue picando, aunque digamos que no. totalmente. ¿Tú crees que la IA te permite pensar mejor o pensar más rápido? ¿O ninguna de las dos? Uf. A ver, en ciertas circunstancias, más rápido, pero mejor no, tío. Porque al final, tu pensamiento crítico es lo único que tienes, tío. Aquí ha aparecido mi perrete, en el hocico, que está ahí ya diciendo que cuando nos vamos otra vez. Que eso, tío, al final tu pensamiento crítico es lo mejor que tiene. O sea, es la única arma que te va a permitir discernir entre algo que tú crees que está bien o algo que está mal, o lo que sea. Pero una IA no sabe, no piensa, o sea, no tiene esa capacidad. Entonces, lo que te va a hacer es lo más rápido que pueda, obviamente, darte lo más simple que tú le hayas pedido. Porque no sé si te habrás dado cuenta de que una palabra en un prompt de IA ya cambia el resultado completamente. O sea, que Sí, tú ya le quieras ahorrar una palabra, ya eso a la IA sí. dice, vale, me voy a ahorrar todos los tokens que pueda Y para... la rapidez, incluso depende del idioma, si es que son muchas cosas. Eh, En tu opinión, ¿eh? ¿Crees que cuando la IA avance un poco más, etcétera, crees que alguna figura profesional va a desaparecer completamente? Diciendo, esto ya no va a haber más. vale, yo esto lo llevo hablando con un amigo bastante y yo creo que esto es algo que es duro de decir, pero yo creo que sí. Yo ¿Y creo puedes que, decirnos cuál crees que desaparecería? o sea, por ejemplo, típico asistente de soporte 24/7, del palo de, tienes un problema con una compra, ¿no? Amazon, llama a eBay, Amazon, lo que sea. Tú sabes perfectamente de que si tú le das el mismo guión que le das a un humano a ese agente de IA, te lo va a hacer.
Es un peligro que te caga porque hay mucha gente que realmente pues, tiene este trabajo normal porque esté capacitada para ello, porque le guste de verdad ayudar a la gente. Claro. Pero es muy triste saber que el mismo guión que tú usas porque te va a dar la empresa o los matices, que una gente de IA con un buen prompt te lo haga igual, tío, y te vaya a quitar el trabajo. Porque ahora mismo, sin ir más lejos, hay un montón de gente que está trabajando con agentes de IA. Y tú ya sabes que si tiene un agente de IA, no come, no descansa, está Sí. 24/7, no coge vacaciones, no coge bajas, no se enferma, no hace falta pagarle IRPF, seguridad social, cuota de cualquier historia. Entonces es un pago todo el rato que la gente, cuando se empieza a dar cuenta, va a ser una hostia, tío, en realidad. Sí. Nosotros en mi departamento de Telefónica desarrollamos agentes de inteligencia artificial. ¡Cabrones! No. Sí, sí. Yo no sé, ¿tú crees que llegará un momento de que habrá empresas pro IA y otras que no estén tan a favor y a lo mejor el soporte sea humano y lo pongan como, nosotros tenemos soporte humano? Yo creo que sí. Yo creo que va a llegar un momento en el que una de las cualidades que te venda esa empresa es que todos son humanos. Es que Y la lo peor de IA, todo es que le veo sentido, ¿eh? sí, sí, sí es que yo también. O sea, a mí hay un montón de veces que me jode, por ejemplo, el hecho de llamar a una compañía de teléfono porque Uf, hay algún problema y te pongan, o sea, ya no es una IA, ya es que es un asistente que reconoce ciertos patrones claro. y él intenta decir a dónde cojones va. Pues eso, por ejemplo, yo creo que todas las personas mayores, sobre todo, eso lo odian con toda su alma. Entonces, yo creo que eso sería un buen pro. ¿Qué pasa? Que a esta altura, pues hay mucha gente que simplemente por traer atracción a su empresa va a decir eso y seguramente pues sea una agente de IA con una voz de esta que le hayas puesto bonita o lo que sea y a correr y seguirá haciendo lo mismo. No sé si has visto los taxis estos autónomos que hay por Estados Unidos y tal. He visto ya muchos posts de muchas personas diciendo que jamás en la vida se montarían en un coche dirigido por una inteligencia artificial. Es que es un caso, tío. Porque al final eso tiene que ser auditable. O sea, la gracia de eso, y si de verdad se quisiera tener una seguridad real sobre eso, yo sé que es contraproducente, pero tenerlo en código libre, o sea, que todo el mundo puede auditar el código, sería beneficioso, porque al final tú sabes a qué tecnología te estás enfrentando. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, Twitch es un Google Calendar, tío. O sea, el puñetero Twitch está basado en Google Calendar y eso es una locura. Eso cuando se filtró era una puta locura porque es que la seguridad se basaba en si tú intentabas meter una fecha por Bullswip, ¿qué pasaba? Entonces, si tú, por ejemplo, eso, o como los propios robots que pasó en China, que los hackearon por Bluetooth, tío. Que hackearon 500 robots por Bluetooth porque tenían un protocolo súper anticuado por ahorrarse 5 euros en un chip, tío. Entonces, eso es una locura. Yo personalmente, yo del Tesla Copilot, sí que me fío. He montado ya en alguno. Yo lo he probado y decentemente bien, ¿eh? O Claro, o sea, sea, y más en España, eso es curioso, ¿eh? sí. Más en España. En carretera al menos. Yo en ciudades sí que lo he visto por Estados Unidos que funciona muy bien, ¿eh? En vídeo. En carretera por España no le veo mucha pega. Tampoco tengo un Tesla y no lo he probado todos los días en todas las situaciones del mundo, pero Sí, pero eso, por ejemplo, yo eso sí me fiaría, pero de algo que es autónomo, sí, claro, ahí está el problema. no me llego a fiar del todo. Y más sabiendo con qué tipo de tecnología la han podido hacer. Porque quizás sí que la han hecho con algún LLM libre, o no es propio, o está recortado, o cualquier historia. No me Sí. iba a fiar. Cuando haya más tipo, no sé tan monopolio, eso, haya más competitividad, quizás ahí sí que sea más seguro, por el hecho de competir. Es que también en conducción, por ejemplo, hay tantas variables que puedan pasar en la carretera que entraríamos en un problema de cola larga que una IA no podría solventar todo. Eso ni Claro. de coña. Sí, sin ir más lejos, o sea, la zona que vivimos nosotros así de Algeciras a Cádiz, ¿tú crees que las personas que conducen a la tuya no son personas? O sea, tú creas desde que son IAs, pero no de las buenas. O sea, de lo de Skyrim bugueados Totalmente, tela, ¿sabes? totalmente. Cuando hay mercadillo por aquí, madre mía, la IA, no, es una No, IA que lo supere. no, Dios mío, tío. Soy un cachondeo. ¿Qué consejo le daría Juan a alguien que quiera empezar hoy en IT? Programación, ciberseguridad, alguien nuevo, que diga, vale, he acabado mi carrera, mi FP o lo que sea, o no he empezado, ¿qué consejo le daría? Sobre todo que si lo quiere hacer, que no sea por dinero. Que si lo quiere hacer es porque siempre haya sentido algún tipo de cariño especial por eso, el entorno de ordenadores, ciberseguridad, programación, llámalo como tú quieras, hay muchas ramas, vertientes. Y sobre todo eso de que estudie, tío. O sea, porque, o sea,
va a sonar muy obvio, va a sonar que parezco que bueno, que voy happy flower por la vida, pero el hecho de que tú solo tengas un superior o que tú termines el superior y por la tarde quieras hacer vida normal, es muy bonito, o sea, sería lo idóneo en esta vida. Pero el sistema educativo no lo permite y aparte hay mucha competitividad, que al final, si metemos a la IA en la ecuación, sabemos que están quitando puestos de trabajo por eso mismo. Y al final tú solo tienes un superior y no has aportado nada más de valor a tu persona, yo creo que eso te va a dificultar bastante. Entonces yo lo que haría, si tuviera que volver a empezar, estudiar otra vez, superior, medio, carrera, eso ya a gusto de todo el mundo. Tendrán sus pros y sus contras, pero al final el estudio es maravilloso, el conocimiento es lo que quieres saber. Y nada, y seguir estudiando, de formado en tu tiempo libre. Es una putada, pero al final siempre pasa factura bien. Para cerrar un poco, Juan, que te estaba reclamando ahí tu compañero, Sí, pero no te preocupes, este es un llorón. Nada. ¿sí? ¿Qué te gustaría entender mejor ahora mismo? Ahora mismo, cómo funciona el mundo estructurado, pero a nivel más cuántica y el LLM a bajo nivel. Porque sí que hay un montón de diferencias entre todos los LLM, pero realmente no sé decírtela. O sea, yo entiendo un LLM para contártelo en modo cuñado. O sea, un poquito más intenso porque no dedicamos a esto. Es que es un tema profundo, el tema de los transformers y tal, hay que meterse, hay que Claro, meterse. tío. Pero el cómo funciona realmente la cuántica, yo me metí a clase de física por eso mismo. Porque a mí hay un momento en el que ya me gusta saber cuál va a ser mi futuro real, porque es que, o sea, el hecho de que tú tienes una moneda salga un cero en uno, con la cuántica cambia porque ya es que no hay cero ni uno, es los dos a la vez. Entonces, no sé, es muy curioso. Eso es lo que más me llama la atención actualmente. ¿Y a ti? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te ronda? A mí me gustaría aprender más ciberseguridad ofensiva, pero es vasto también. Lo que decía antes, un poco como que se intenta simplificar todo, que si utilizo Metasploit, que si tal, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil y si quieres ser un profesional, creo que tienes que ahondar mucho, mucho camino. Ya he encontrado mis primeras vulnerabilidades en temas, en programas de Boot y tal, Bueno, pero mira, es que se me escapa muchísimas cosas todavía que tengo que aprender. Porque es como entras en una paradoja, porque cuanto más sabes lo que no sabes, ¿no? Un poco así. Y es un poco así. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos, Juan? pues nada, que a todos los que hayan escuchado este programa, este podcast tan maravilloso, nuestro compañero Miguel, que nada, que darle un abrazo al futuro, abrazar siempre el cambio y siempre intentar querer ser mejor. O sea, estancarte en la vida en cualquier ámbito, tanto profesional o personal, es para nada, es inútil. Y nada, que eso, mucha suerte a todo el mundo que quiera buscar trabajo, que lo consiga. Y nada, recuerda de eso, salí a la calle, no todo está dentro de la casa. Ya estaría Sí. bien. Muchas gracias, Juan. Pues nada, tío, un saludo.